Si estás planeando un viaje a Tailandia, no vayas a cometer estos errores que podrían arruinar por completo tu experiencia e incluso llevarte a la casa. Soy Sebastián de La Vida en Dos Maletas y en este video vamos a cubrir todos los aspectos que debes saber antes de poner un pie en la tierra de los elefantes. Así que quédate hasta el final del video porque incluso hay uno de ellos que podría hacerte ahorrar dinero. La época lluviosa en Tailandia, también conocida como la temporada del monzón, generalmente va desde mayo hasta octubre. Sin embargo, la cantidad y frecuencia de la lluvia pueden variar según la región. En Bangkok y en el centro de Tailandia, la temporada de lluvia suele ser más intensa de septiembre a octubre. En el norte de Tailandia, como Chiang Mai o Chiang Rai, las lluvias comienzan en mayo y se intensifican entre julio y septiembre. En el sur de Tailandia, en islas del Golfo como Koh Tao, aquí la temporada de lluvia suele extenderse hasta diciembre, con octubre y noviembre siendo los meses más lluviosos. De todos modos, son lluvias con 30 grados de calor que luego de un par de horas se pasan. La autoridad máxima en Tailandia es el rey. Vas a ver su imagen y la de su esposa en muchos lugares, además de verlo en las monedas y billetes. La familia real es profundamente respetada por los tailandeses y cualquier comentario negativo que hagas podría tener consecuencias muy negativas para ti e incluso llevarte a la cárcel. Tailandia es un país principalmente budista y los templos que vas a visitar, sí o sí, son sus lugares sagrados. A los templos debes ingresar con ropa modesta, tapando hombros y rodillas. Debes quitarte el calzado y fíjate bien si puedes tomar fotografías porque en algunos está prohibido. Hombres y mujeres pueden ingresar a la mayoría de templos, pero hay uno que otro donde la mujer no puede ingresar, como el templo plateado en Chiang Mai. En Tailandia la gente valora mucho la cortesía y la calma en las cosas que haces, así que cuando vayas en la vía pública trata de ir de esa forma. No andar gritando si vas con amigos ni nada de eso. Además, uno de sus saludos tradicionales es el Wai, donde juntas las manos en forma de oración e inclinas ligeramente la cabeza. No se le debe hacer a todo el mundo, pero si te lo hacen a ti, puedes devolver el saludo o agradecimiento de la misma forma. Moverse por Tailandia es muy fácil y cómodo. Si eres fan del transporte público vas a tener buses, trenes y los famosos tuk-tuk. Los buses se pagan en efectivo y el costo es por tramo. Los trenes se pueden pagar con efectivo y hay una línea que puedes pagar directo con tu tarjeta de crédito. Y en el caso de los tuk-tuk debes negociar el precio hacia tu destino antes de subirte para que no te vayan a cobrar de más. Si eres más de aplicaciones como Uber, allá no hay Uber, pero hay Grab y Bolt que son exactamente lo mismo. Incluso puedes pedir además de auto una moto en caso de que bajes solo o sola. Y para moverte entre ciudades podrás hacerlo en bus, tren y obviamente avión. ¿Cuál conviene más? Depende del tramo que hagas, tu presupuesto y tu tiempo, pero al final te diremos cómo saber qué te conviene más. Como en muchos países de Asia, te recomendamos no beber agua directamente del grifo o la llave, ya que te podrías enfermar. La comida donde vayas será exquisita, así que aprovecha de comer todo lo que puedas. Son comidas con bastante aceite y con muchos carbohidratos como fideos o arroz, así que considera eso si tienes alguna alergia. De todos modos, siempre es recomendable tomar probióticos previo al viaje para reforzar tu organismo y no sufrir durante el viaje. Tailandia es un país súper seguro. Debido a las creencias budistas no hay mucha delincuencia. De hecho, más de alguna vez se nos quedó el teléfono en la moto y al volver, adivina qué. Momentos en que agradezco estar en Tailandia. Vine al supermercado, aquí está la moto que tengo arrendada. Es un estacionamiento más o menos grande, transita mucha gente, hay una avenida principal y se me quedó el teléfono en la moto. Entonces lo dejé ahí, yo fui al supermercado a comprar y se me quedó, pues. Volví y estaba. Seguía ahí. Para buscar alojamiento están las típicas aplicaciones de Booking y Airbnb, donde vas a encontrar muchísimos lugares para todos los bolsillos, gustos y preferencias. Un consejo que te va a servir a la hora de elegir es que revises los comentarios de la gente, pero ordenados de más reciente a más antiguo, ya que las aplicaciones por lo general los ordenan a su gusto. La moneda de Tailandia es el baht, que a la fecha de hoy $1 americano equivale a aproximadamente 33 baht. Para conseguir efectivo te recomendamos llevar dólar americano
americano o euros, ya que los podrás cambiar en todo el país. La diferencia entre una casa de cambio y otra no es mucha, así que te recomendamos cambiar en la que encuentres. Solo las del aeropuerto no convienen mucho. Hay cajeros automáticos en varios lugares, pero la comisión por cada giro es altísima. En las ciudades más grandes como Bangkok o Phuket, muchos lugares aceptan tarjeta de crédito, pero siempre es mejor tener efectivo. Y además te dejamos 3 consejos extra que te pueden servir en base a nuestra experiencia durante nuestro viaje. Para tener internet, la mejor forma es que compres un SIM en un 7-Eleven. Conviene muchísimo más que cualquier eSIM como Airalo u Holafly. Quizás una eSIM será buena contratarla por un día para poder llegar al hotel y nada más. Tu bolsillo lo agradecerá. Para reservar alojamientos nosotros usamos la aplicación Agoda, donde encontramos mucho mejores precios y además tiene un sistema de cashback donde te devuelven dinero por cada alojamiento que reservas. Hay muchas opciones de todo, incluso actividades, así que te recomendamos descargarla y revisar teniendo presente el consejo que te dimos anteriormente. Es que revisen los comentarios de la gente, pero ordenados de más reciente a más antiguo. Y para moverte entre ciudades puedes usar la página One2Go Asia, donde pones el origen y el destino y te dirá todas las alternativas de transporte. Si es bus o tren lo puedes comprar directo con ellos. Y si es avión te recomendamos comprar directo con las aerolíneas, donde AirAsia es una de las más grandes que hay. De hecho, si compras los tickets a través de la aplicación Move de AirAsia, los tickets pueden salir incluso más baratos. Bueno, y si te quedó alguna duda o quieres complementar con algún otro consejo, te leemos acá abajo en los comentarios. Si esta información te pareció útil, suscríbete a nuestro canal, que a nosotros nos ayuda muchísimo, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y si quieres saber sobre otros países, date una vuelta por el canal, ya que hay mucha información que te va a servir. Muchas gracias por vernos y recuerda que viajar no es solo conocer nuevos lugares, sino vivir nuevas experiencias.